Elena creía en los cimientos. Había pasado 20 años de su vida ayudando a construirlos, no con ladrillos y cemento, sino con amor, sacrificio y una fe inquebrantable. Su esposo, Marcos, era el arquitecto de su vida conjunta, el rostro de la empresa de construcción que habían levantado desde la nada. Pero ella, Elena, había sido los cimientos invisibles sobre los que todo se sostenía. Había sido la contadora no remunerada en los primeros años, la anfitriona de cenas para clientes importantes, la terapeuta durante las crisis y, sobre todo, la madre a tiempo completo de su hija, Sofía, permitiendo que Marcos dedicara cada gramo de su ser a la ambición. Su casa en los suburbios era el trofeo de esa vida de esfuerzo. Un hogar con un jardín cuidado, una cocina amplia, donde el olor a pastel de manzana era una constante, y las paredes estaban cubiertas de fotos que trazaban su historia. 2 jóvenes enamorados, una boda modesta, el primer coche, la primera casa, y luego Sofía, su milagro de ojos curiosos. Desde fuera, eran la imagen del éxito, la prueba de que el trabajo duro y el amor podían construir un castillo. Pero en los últimos años, Elena había sentido un frío sutil, colándose por las grietas de sus cimientos. Marcos se había vuelto distante, un extraño que habitaba la misma casa. Sus cenas familiares eran interrumpidas por llamadas urgentes, que lo hacían salir al jardín a susurrar. Su teléfono se había convertido en una extensión de su mano, siempre en ángulo para que ella no pudiera ver la pantalla. Había empezado a pasar horas en el gimnasio, a comprar ropa de diseñador que no encajaba con el hombre que ella conocía, y a criticar su apariencia con comentarios casuales, pero hirientes. ¿No crees que ese vestido está un poco pasado de moda, cariño? Deberías cuidarte un poco más, Elena. La competencia es feroz. Ella intentó hablar con él, expresar la creciente sensación de vacío, pero él siempre desviaba la conversación, acusándola de ser insegura, de no entender la presión del negocio. La palabra competencia se repetía una y otra vez, y Elena, en su inocencia, pensaba que se refería a otras empresas de construcción. No entendía que la competencia ya había entrado en su casa, invisible y letal, y que ella ya había perdido la guerra sin saber que estaba luchando. La demolición de su vida no llegó con una advertencia, sino con la fuerza de un terremoto. Fue un martes por la tarde. Sofía, que ya tenía 16 años, estaba en la escuela. Elena estaba en la cocina, preparando la lasaña favorita de Marcos, un pequeño intento de reconectar, de volver a los sabores que los habían unido. Marcos llegó a casa más temprano de lo habitual. No llevaba su maletín de trabajo, llevaba una maleta de viaje. Elena, tenemos que hablar, dijo. Su voz era la de un extraño, leyendo un comunicado de prensa. Se sentaron en el salón, en el mismo sofá donde habían soñado con su futuro, y allí, sin un atisbo de emoción en el rostro, Marcos demolió 20 años en menos de 5 minutos. Se había enamorado de otra persona. Su nombre era Tatiana, una modelo 20 años más joven que él, una mujer que lo hacía sentir vivo, joven, relevante. Dijo que no era algo que hubiera planeado, pero que era innegable, y que se iba esa misma tarde. Elena se quedó sin aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras no salían, solo pudo susurrar una pregunta. ¿Y nosotras, Sofía y yo? Y entonces llegó el segundo golpe, el que la haría caer de rodillas. Marcos le explicó, con la frialdad de un abogado ejecutando una hipoteca, que la situación financiera no era lo que ella pensaba. La empresa, que ella había ayudado a nombrar y a registrar, estaba legalmente solo a su nombre. La casa, el símbolo de su vida, estaba hipotecada hasta el último ladrillo a través de un préstamo empresarial. Las cuentas de ahorro que ella creía que tenían, habían sido vaciadas metódicamente durante el último año. Te he dejado algo en nuestra cuenta conjunta para que puedas empezar, dijo, como si le estuviera haciendo un favor. Y por supuesto te pasaré una pensión para Sofía, una cantidad generosa. La cantidad generosa era una miseria, una bofetada. Lo que había en la cuenta conjunta apenas alcanzaría para un par de meses de alquiler en un apartamento pequeño. La estaba dejando en la ruina. La estaba borrando de la ecuación, despojándola de todo lo que había ayudado a construir, de cada sacrificio, de cada noche en vela. Pero, ¿por qué, Marcos? ¿Por qué de esta manera? Logró preguntar entre lágrimas. Son negocios, Elena. Así es la vida. El más fuerte sobrevive, y yo necesito un nuevo comienzo, sin cargas. Esa fue la última palabra que le dirigió. Tomó su maleta y se fue, sin mirar atrás. Elena se quedó sola en el salón, el olor a lasaña empezando a quemarse en el horno,
un olor que ahora se sentía como el incienso de un funeral. Su castillo se había derrumbado, y ella estaba enterrada bajo los escombros. Las semanas que siguieron fueron un borrón de humillación y pánico. La carta del banco no tardó en llegar, el aviso de ejecución hipotecaria. Tenían 30 días para desalojar la casa, 30 días para empaquetar 20 años de vida y encontrar un lugar a donde ir. La parte más difícil fue decírselo a Sofía. La adolescente, que ya estaba lidiando con la desaparición de su padre, ahora se enfrentaba a perder su hogar, su escuela, sus amigos. La rabia y el dolor de su hija eran un espejo del propio infierno de Elena. Mientras empacaban las cajas, veían la nueva vida de Marcos desplegarse en las redes sociales. Fotos de él y Tatiana en yates en el Mediterráneo, en safaris en África, en fiestas exclusivas en Miami. Cada publicación era una puñalada. Él no solo la había dejado, la estaba humillando públicamente, mostrando al mundo lo rápido que había sido reemplazada, lo poco que había significado. Encontraron un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, en un barrio ruidoso y gris. El contraste con su antigua vida era brutal. Las paredes eran finas como el papel, el agua caliente era un lujo intermitente, y el olor a fritanga de los vecinos se colaba por las ventanas. Elena, que no había tenido un trabajo formal en casi 2 décadas, se enfrentó a una realidad desalentadora. Su currículum estaba vacío, su edad era una desventaja. Envió docenas de solicitudes, pero las respuestas eran siempre las mismas: un silencio cortés o un no tienes la experiencia reciente que buscamos. La desesperación empezó a cernirse sobre ella, pero cada vez que miraba el rostro de Sofía, la determinación volvía a encenderse. Tenía que sobrevivir, por su hija. Se tragó su orgullo, el orgullo de la esposa del exitoso constructor, y empezó a aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar. Limpiaba oficinas por la noche, un trabajo solitario y agotador que le daba tiempo para llorar sin que su hija la viera. Los fines de semana, trabajaba como cajera en un supermercado, soportando las quejas de los clientes y el dolor de pies con una sonrisa forzada. Su vida se convirtió en un ciclo interminable de trabajo, facturas y un cansancio que se le metía en los huesos. Pero en medio de esa rutina gris, había un pequeño ritual, un acto de desafío casi irracional. Cada viernes por la tarde, al salir del supermercado, pasaba por una pequeña tienda de conveniencia regentada por un anciano amable llamado Samuel, y con las pocas monedas que le quedaban después de comprar lo esencial, compraba un único boleto de lotería. No era una creencia real en que podía ganar, era un ritual de supervivencia, un pequeño pago semanal por el derecho a soñar durante 5 minutos. Mientras elegía los números, siempre los mismos, las fechas de los cumpleaños de Sofía y de sus padres, el día de su boda, se permitía imaginar: ¿y si pudiera darle a Sofía una vida mejor? ¿Y si pudiera pagarle la universidad sin que tuviera que endeudarse? ¿Y si pudiera tener un solo día sin la angustia de pensar en el alquiler? Mucha suerte esta semana, Elena, le decía siempre Samuel, con una sonrisa cómplice, como si entendiera que ese boleto era mucho más que un pedazo de papel. Un viernes, las cosas llegaron al punto más bajo. El coche, un viejo modelo que había comprado de segunda mano, se averió. La reparación costaría un dinero que no tenía. Sofía se había resfriado, y los medicamentos eran caros. Elena se sentía al borde del abismo, con el agua al cuello. Esa tarde, al comprar su boleto, ni siquiera sintió el pequeño cosquilleo de esperanza. Lo hizo por pura inercia. A veces, cuando todo está más oscuro, es cuando la luz está más cerca de entrar, le dijo Samuel, como si le leyera la mente. Ella le dedicó una sonrisa cansada, y se fue a casa. A la mañana siguiente, se despertó antes del amanecer para su turno de limpieza. Se preparó un café instantáneo, el único que podía permitirse. El boleto de lotería estaba sobre la mesita de la cocina. Por costumbre, abrió el periódico en la página de los resultados. Su corazón no latía más rápido, no esperaba nada. Miró el primer número, coincidía. Una pequeña casualidad. Miró el segundo, también coincidía. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro. Qué gracioso, pensó. El tercero, coincidía. Su mano empezó a temblar ligeramente. El cuarto, el quinto, el sexto. No podía ser. Dejó la taza de café, con manos temblorosas, alisó el boleto sobre la mesa y comparó los números una y otra vez. Se levantó, encendió la luz de la cocina, aunque ya empezaba a clarear. Volvió a mirar, los números no cambiaban. Seguían allí, una secuencia mágica que desafiaba toda lógica, toda probabilidad. No gritó. No saltó de alegría, se sentó de nuevo en la silla y se cubrió la cara con las manos. Y por primera vez en más de un año, lloró.
Pero no eran lágrimas de dolor ni de rabia, eran lágrimas de liberación. Cada lágrima lavaba un poco de la humillación, del miedo, de la desesperación. Era el sonido de unas cadenas rompiéndose. Había ganado, no solo un poco de dinero, había ganado el premio mayor, había ganado el premio mayor, había ganado una nueva vida. Lo primero que sintió Elena no fue euforia, sino un miedo paralizante. El peso de esa fortuna repentina era casi tan abrumador como el de la pobreza que acababa de dejar atrás. Sabía que un movimiento en falso podría hacer que todo se desvaneciera. El mundo estaba lleno de historias de ganadores de lotería, que lo perdían todo en un abrir y cerrar de ojos. No iba a ser una de ellos. Marcos le había enseñado una lección brutal sobre el dinero y la confianza, y no la había olvidado. Su primer paso fue el silencio. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Sofía. Siguió su rutina como si nada hubiera pasado. Fue a su turno de limpieza, a su trabajo de cajera, pero ahora, cada tarea humillante la hacía con una sonrisa secreta. Era su armadura. Estaba observando, aprendiendo, planeando. Su segunda llamada fue a un abogado, el mejor abogado de la ciudad, un hombre especializado en planificación patrimonial. Su tercera llamada fue a una asesora financiera, una mujer de reputación impecable. Se reunió con ellos en secreto, en una oficina anónima. Les contó su historia, y por primera vez, no vio lástima en los ojos de nadie, sino un profundo respeto. Lo primero es la seguridad, le dijo su asesora Clara. Crearemos un fideicomiso, protegeremos el dinero de acreedores, de oportunistas y de exmaridos arrepentidos. Siguieron semanas de planificación meticulosa. Elena aprendió sobre inversiones, sobre bienes raíces, sobre filantropía. Descubrió que tenía una mente para los negocios que había estado latente durante 20 años, afilada por las innumerables veces que había revisado los libros de la empresa de Marcos. El primer cambio visible en su vida fue sutil. Un día, le dijo a Sofía que iban a mudarse. Había encontrado un buen trato en un apartamento en un barrio mejor. No era una mansión, era un lugar elegante, seguro, con luz natural, y un pequeño balcón con vistas a un parque. Era un hogar, no una jaula. El día que se mudaron, Elena dejó sus dos trabajos. La sensación de no tener que poner un despertador para las 4 de la mañana fue la primera bocanada de libertad verdadera. El siguiente paso fue para Sofía. La matriculó en la mejor escuela privada de la ciudad, un lugar donde su talento para el arte, que había sido ahogado por la tristeza, podría florecer. Compró un coche nuevo, uno seguro y fiable, no uno de lujo. Cada decisión era deliberada, enfocada en la estabilidad, no en la ostentación. Mientras tanto, la vida de Marcos y Tatiana era una espiral descendente. La fachada perfecta que mostraban en las redes sociales ocultaba una realidad de deudas crecientes. Tatiana tenía un apetito insaciable por el lujo, y Marcos, desesperado por mantenerla feliz y por mantener la ilusión de su éxito, empezó a tomar decisiones empresariales cada vez más arriesgadas. Sin la mano firme y prudente de Elena, para revisar sus contratos y frenar sus impulsos, la empresa de construcción empezó a tambalearse. Los proyectos se retrasaban, los costos se disparaban, y la reputación que había tardado años en construir comenzó a desmoronarse. Marcos oyó los rumores. Un amigo en común le comentó que había visto a Elena conduciendo un coche nuevo. Él se rió. Seguramente se habrá endeudado hasta el cuello para aparentar. Pero luego, otro conocido le dijo que Sofía estaba en la escuela más cara de la ciudad. La curiosidad de Marcos se despertó. Contrató a un investigador privado barato, más por ego que por una preocupación real. El informe del investigador lo dejó boquiabierto. Elena no solo vivía bien, era rica, muy rica. El investigador no pudo determinar el origen de la fortuna. Los abogados de Elena habían hecho un trabajo impecable, pero las pruebas de su nuevo estatus eran innegables. La rabia se apoderó de Marcos. ¿Cómo era posible? Le había estado ocultando dinero. Había recibido una herencia secreta. La idea de que ella pudiera ser feliz y exitosa sin él, y sobre todo, con dinero que él no controlaba, le resultaba insoportable. Fue entonces cuando la última y más arriesgada inversión de Marcos se derrumbó. Un proyecto de condominios de lujo en el que había invertido todo lo que le quedaba, resultó ser un fraude. Lo perdió todo. Los bancos embargaron la empresa. El ático de lujo en el que vivía con Tatiana fue el siguiente. Tatiana no tardó en mostrar su verdadera cara. Cuando el dinero desapareció, también lo hizo ella. No hubo una despedida dramática. Simplemente, una mañana, Marcos se despertó, y ella se había ido. Sus armarios estaban vacíos. La única nota que le dejó fue una nueva publicación en Instagram, donde posaba en un jet privado con su nuevo benefactor, un oligarca ruso. El pie de foto decía:
siempre mejorando. David de lujo. Marcos se quedó solo, en la ruina, humillado y abandonado. Y en el fondo de su desesperación, solo le quedaba una opción, un último recurso que su arrogancia nunca le habría permitido considerar antes. Tenía que volver a Helena. Apareció en la puerta del nuevo edificio de Helena una tarde lluviosa. No parecía el hombre poderoso que la había dejado, sino un fantasma de sí mismo. Estaba más delgado, con ojeras y vestido con ropa arrugada. Cuando Helena abrió la puerta, la conmoción en su rostro fue evidente, pero no había ni rastro de la vieja vulnerabilidad. Marcos, dijo, su voz era tranquila, firme. Él se deshizo, se arrodilló allí mismo, en el felpudo, la lluvia mojándole la espalda. Lloró, lágrimas de autocompasión que intentó disfrazar de arrepentimiento. Helena, he sido un idiota, un monstruo, cometí el peor error de mi vida. Te dejé, a ti y a Sofía, mi verdadera familia, por una ilusión vacía. No hay un día que no me arrepienta. Te extraño, Helena, extraño nuestro hogar, nuestra vida. Helena lo escuchó en silencio, sin invitarlo a entrar. He perdido todo, continuó él. Tatiana me dejó, la empresa se ha ido, estoy en la ruina, pero nada de eso importa. Lo único que quiero es volver a casa, volver a ti, a nuestra familia. Por favor, perdóname, podemos empezar de nuevo. Sé que te ha ido bien, podemos reconstruir juntos como antes. La palabra juntos flotó en el aire, cargada de una ironía amarga. Helena lo miró, arrodillado a sus pies, y no sintió el torbellino de emociones que él esperaba. No sintió rabia, no sintió pena, sintió una calma extraña, la calma de quien ha sobrevivido a la tormenta y ha llegado a una orilla segura. La mujer que él había dejado en la ruina, ya no existía. En su lugar, había una mujer que se había encontrado a sí misma. Levántate, Marcos, dijo ella. Su voz no era dura, pero tampoco suave. Era neutral. No hagas esto más patético de lo que ya es. Él se levantó, con una chispa de esperanza en los ojos. He pensado mucho en el perdón, continuó Helena, mirándolo directamente a los ojos, y he decidido perdonarte, no por ti, sino por mí. Te perdono para poder liberarme del peso de tu traición, te perdono para que el odio no me envenene el alma. Entonces, eso significa, tartamudeó él, significa que el pasado está en el pasado, lo interrumpió ella. Pero no hay un nosotros al que volver. El hogar del que hablas, tú lo demoliste ese día, y yo he construido uno nuevo sobre las ruinas, uno donde la confianza no se rompe, y el amor no viene con condiciones. Se dio la vuelta y entró en su apartamento por un segundo. Volvió con su chequera. Marcos la miró con una avaricia mal disimulada. Helena escribió una cifra en el cheque y lo firmó. Se lo tendió. Esto es para que puedas empezar de nuevo. Marcos tomó el cheque, y sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad. No eran los millones que esperaba. Era una cantidad modesta, pero muy específica. Es la misma cantidad generosa que me dejaste en la cuenta conjunta cuando te fuiste, explicó Helena. Su voz era tranquila, pero cada palabra era una sentencia. Debería ser suficiente. Después de todo, el más fuerte sobrevive. No es así, así es la vida. Le devolvió sus propias palabras, las mismas que él había usado para destrozarla. Y en ese momento, Marcos comprendió que ella no solo había sobrevivido, sino que había ganado. Helena cerró suavemente la puerta, dejándolo solo en el pasillo, con el cheque temblando en su mano y el eco de su propia crueldad resonando en sus oídos. Dentro del apartamento, Sofía la abrazó. ¿Estás bien, mamá? Helena le devolvió el abrazo, fuerte. Estoy mejor que nunca, mi amor. Miró a su alrededor, a su nuevo hogar, a su nueva vida. La fortuna no había sido el boleto de lotería. El boleto solo había sido la herramienta. La verdadera fortuna había sido descubrir la fuerza que no sabía que tenía, la resiliencia para reconstruirse desde las cenizas. El sufrimiento había sido el precio de su libertad, pero la paz que sentía ahora, esa, no tenía precio.